Hola amigos, buen domingo y gracias por estar aquí. Espero que hasta que llegamos a este punto en la teoría general del derecho de Hans Kelsen haya sido productivo. Obviamente no puedo agotar el desarrollo de una teoría general. Sobre esto les quiero comentar algo. Recuerden, teoría pura del derecho, van a encontrar todos los temas que yo no abordé y dentro de los que abordé mayor profundidad, como es inevitable. Al ser una teoría general, y aunque son temas que no llegamos a profundizar, porque si no, no terminamos más, van a encontrar derecho natural, derecho positivo, existe o no la persona como concepto jurídico, entiéndase, qué es el orden jurídico, qué es el hecho ilícito, qué es el derecho subjetivo y el objetivo, qué es la norma jurídica, objeto de la ciencia del derecho, qué es la pirámide jurídica, la norma fundamental, y así con todos los temas, porque justamente Kelsen lo que trató fue de dar una teoría general del derecho. Por lo tanto, todos estos temas van a estar presentes, aunque no los hayamos abordado aquí. Bueno, yo creo que nos vamos a despedir de Kelsen. Yo me dejo llevar. Entonces no sé si quizás arranquemos en los próximos videos con Koyev, la noción de autoridad. Bueno, vamos a ver. Como sea, hasta acá llegamos con Kelsen. Los invito a que lean este libro maravilloso. Y hoy, para terminar, vamos a hacer referencia. Esta que les hice es una teoría general, nos dimos cuenta de todos los temas, y para entrar en el que hoy quería profundizar, que es derecho natural versus derecho positivo en la noción de Kelsen, vamos a hacer una breve referencia a lo que para él es el objeto de la ciencia jurídica. Y acá me quiero detener en que no es que no interese al ser humano temas como la justicia, como el valor, como la moral, como otros tipos de valoraciones y cuestiones, sino que Kelsen lo que dice es que todo eso no hace al objeto de la ciencia jurídica. Comprendamos esa diferencia. No es que dice, por ejemplo, que el derecho natural o el estudio de la doctrina del derecho natural no tenga ninguna importancia. También la podemos abordar desde un punto de vista científico, histórico, filosófico y hasta jurídico, pero no integra el objeto del derecho como ciencia. Eso quiero dejar bien aclarado. Dicho lo cual, recordemos que el objeto de la ciencia jurídica para Kelsen es la norma jurídica. Ya habíamos hablado de esto, no la conducta que esta norma valora. No es la conducta humana desde ese punto de vista. Es la norma jurídica que da significación a la conducta humana intersubjetiva. Bien, ese objeto, la norma jurídica, o podríamos decir en general la normatividad jurídica, se puede considerar desde un punto de vista estático y desde un punto de vista dinámico. Desde un punto de vista estático lo vemos como sistema, lo que en general todos entendemos como sistema, orden social, sistema, tal como está dado. Bueno, la normatividad, el orden social, las relaciones sociales captadas por la norma jurídica a la que en general adecuamos nuestros comportamientos, en general. Bien, eso es desde el punto de vista estático. Desde el punto de vista dinámico, que también esto integra la ciencia del derecho, vemos el derecho como se crea, su creación y su aplicación. Pero siempre, si lo hacemos desde el punto de vista científico, va a ser la norma jurídica y la regla de derecho nuestra herramienta, nuestro modo de dar cuenta, por ejemplo, de un sistema. Bien, aclarado esto, voy a despedirme de Kelsen con sus referencias a la doctrina del derecho natural.
Por supuesto que Kelsen dice que el objeto de la ciencia jurídica solo puede ser el derecho positivo. Ténganlo bien en cuenta. Sea existente, eso quiere decir positivo, dado, puesto, bueno, ya por el Estado, digamos, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. Pero siempre, siempre vamos a hablar de derecho positivo. Por lo tanto, el derecho natural, lo que sea que se entienda por eso, al no ser derecho positivo, no puede integrar el objeto de la ciencia jurídica. Kelsen va a decir que es una rémora del positivismo, un gran paso que dio el derecho en el siglo XIX, una rémora del positivismo que nunca pudo del todo despojarse de ese anclaje entre el derecho positivo versus el derecho natural. Nunca se despojó de todo el positivismo jurídico y viene arrastrando eso como una rémora en cuanto al enfoque científico del derecho. ¿Por qué lo llama así? Bueno, justamente porque ¿cómo va a ser objeto de la ciencia algo que no sean normas positivas? Y el derecho natural, por hipótesis, no lo es. Bien, entonces, ahí viene digamos, podemos necesariamente, bueno, justamente no podemos aplicar la regla de derecho para conocer el derecho natural, por la sencilla razón de que no es un sistema, un orden dado, un orden positivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder captar por medio de la regla de derecho? Eso solo puede darse, regla de derecho, ¿recuerdan? Del tipo, si en una jurisdicción determinada una persona que está sujeta a esa jurisdicción comete un acto determinado que calificamos de delito y funciona la imputación, es responsable, debe ser sometido a un tribunal competente, etcétera, etcétera. Eso es la regla de derecho. Solamente podemos captar la norma jurídica, que tiene que ser un orden positivo, por medio de la regla de derecho, pero por la regla de derecho nosotros no podemos captar ni dar cuenta de eso que se llama el derecho natural. Lo que sea que fuere, no le gusta mucho a Kelsen. Bien, el principal, recuerdan, yo había hablado de las dos objeciones que él tiene respecto de la doctrina del derecho natural. La número 1 es la confusión entre naturaleza y derecho. Entonces, dice, a raíz de esa confusión, los autores de derecho natural, que los hay muchos, desde los estoicos hasta nuestros días, con grandes exponentes, piensen un Grotius, un Pufendorf, Hobbes, Kant, Locke, Rousseau, y así seguimos, grandes exponentes. Bueno, dice, pero si confunden la naturaleza con el derecho, que es un orden social, no natural, van a aplicar erróneamente las leyes causales, por la cual damos cuenta de los hechos naturales, a la vida social, al orden social. Y eso es un profundo error, porque estamos hablando de cuestiones completamente diferentes. Estamos hablando en un caso del ser y en otro caso del deber ser, que no es solamente privativo del derecho, es el orden normativo en general que nos caracteriza como sociedad humana. Lo vamos a ver en la religión, en la moral, bueno, en el derecho estamos hablando acá. Es un orden normativo, un orden de palabra, un orden de valoración. Tal cosa no existe en la naturaleza, dice Kelsen. No hay valor en la naturaleza, no hay significación en ese sentido. Hay lo que hay. Y no puede haber un tránsito lógico entre el ser y el deber ser. No lo hay. El deber ser implica valoración, orden normativo. Lo otro es el ser. Y lo vamos a dar cuenta de ese ser, si lo enfocamos científicamente, por medio de leyes causales, no por aplicarle un orden normativo que nos da el significado de esos hechos, de ninguna manera. Por lo tanto, dice, allí está el error básico del derecho natural. Bueno, yo con eso tengo alguna cuestión. Por supuesto no se puede hablar de derecho natural como un bloque.
Solamente algunas cosas podemos decir de eso, como que ancla en una idea de justicia, que por otra parte Kelsen dice eso es ajeno al derecho como ciencia, no a la preocupación del ser humano, valorativa. No, eso no lo va a negar, sino que no entra en el objeto derecho si lo enfocamos desde el punto de vista científico. No tiene que ver con la justicia en esos términos, no. Tiene que ver con el derecho positivo. Bueno, entonces, en ese sentido, siempre no puedo meter a todos los autores de derecho natural en la misma bolsa, porque esto ha sucedido a lo largo de los siglos, viene de muy lejos, sigue a su rumbo, y claro, ha cambiado también con el tiempo, y cambia entre los autores, aunque sea contemporáneos. No, por supuesto, pero hay ideas que permanecen en torno a esto. Por ejemplo, el derecho natural sería un orden universal, que como dice Hobbes, está escrito en el corazón de los seres humanos. En ese sentido es naturaleza por su universalidad, pero no naturaleza porque sea del orden de la naturaleza. Hobbes diferencia bien y dice, las cuestiones de la naturaleza la estudian las ciencias de la naturaleza. Acá estamos hablando del derecho de naturaleza, no de la naturaleza. En la naturaleza no hay derecho. Bueno, incluso Hobbes llega a decir que hay derecho natural positivo, la escritura. Bueno, todo eso es muy fascinante. No hay que minimizar esas discusiones porque siempre nos llevan a un borde. Pero en líneas generales, el derecho natural ha funcionado, la idea del derecho natural, como un rasero, como algo que está fuera del derecho positivo, permanece siempre y está anclado al valor justicia. Entonces, como que nos permitiría comparar o valorar un orden jurídico determinado que ningún autor de derecho natural niega, porque ninguno niega que existe el derecho positivo y que es necesario, no, ni siquiera el más extremo, pero sí nos permitiría valorar, por ejemplo, la justicia de un orden jurídico determinado. Funcionaría así, y también funcionaría como una tensión, un posible conflicto, que los distintos autores del derecho natural van a resolver de maneras muy diferentes. Y lo cita Kelsen. Hobbes en un extremo dice, ¿qué conflicto? No puede haber conflicto entre el derecho natural y el positivo. Bueno, es una manera de dar cuenta de la cuestión. Otro va a decir, no, sí, puede haber conflicto, pero en ese caso prevalece valor justicia, el derecho natural. Bueno, hay para todos los gustos. Eso mismo le da a Kelsen la crítica, el fundamento a la crítica de que estamos hablando, en el mejor de los casos, de metafísica, no de derecho, que siempre es positivo. Y en el peor, digámoslo así, es una cuestión ideológica. ¿Por qué dice es una cuestión ideológica? Bueno, eso lo han marcado distintos autores. Podríamos resumirlo así. El derecho natural puede servir para un barrido o para un fregado, aunque en general tiene una tendencia conservadora, dice Kelsen, y lo es, lo vamos a ver sobre todo en Hobbes. Resulta que no siempre es así. Entonces él dice, ¿cómo puede ser que la misma idea, si es que es algo de naturaleza y algo universal, va a dar un Hobbes que sostiene a rajatabla el mantenimiento de un orden, una autoridad completa, absoluta? Nos va a dar un Locke que con los mismos fundamentos de derecho natural no es monárquico, dice que los poderes deben ser divididos y que hay que cambiar este orden. Bueno, en un medio, digamos. Y nos va a dar un Rousseau, o bueno, ahí podríamos poner también a Kant, que por ejemplo apoyó la Revolución Francesa. O nos va a dar un Rousseau, o en un extremo, un Babeuf, ¿recuerdan? La conspiración de los iguales, que dice que con fundamento en el derecho natural hay que llevar la Revolución Francesa hasta su última conclusión lógica, abolir la propiedad privada. ¿Y cómo puede ser todo esto al mismo tiempo, dice Kelsen, fundado en la supuesta misma idea? Bueno, aquí vamos a terminar, hay mucho más. Quería hacer alguna referencia a Freud, a Lévi-Strauss, bueno, es como mucho, pero creo que, y espero que haya funcionado como un estímulo a la lectura. Si algo me queda sobre esto, quizás de cuenta cuando trate el tema de la autoridad.
y si no vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias.